los muros veré caer. Hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí conectados y vamos a comenzar con una oración. Cierra tus ojos. Bendito eres Padre Todopoderoso, a ti te damos la gloria y la honra porque solo tú eres digno de ser exaltado. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos permites hoy un día más, tú nos permites este tiempo, Señor, y te pedimos que seas tú quien tome este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, y te pedimos, Señor, que todo lo que aprendamos hoy, Señor, lo guardemos en nuestros corazones y lo pongamos por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos que te buscan, que te honran. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues no sé ustedes, yo me imagino que estamos acostumbrados a decir iglesia como un lugar. Y estamos acostumbrados a decir, ay, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, el domingo es día de iglesia, y adoptamos como iglesia esa palabra como un lugar, como pues a lo mejor un edificio o una actividad de iglesia, pero como si fuera algo lejano, ¿no? Ay, hoy es día de iglesia, o como si fuera momentáneo. Pero, ¿sabes? Hoy quiero decirte y recordarte que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es una reunión de un día o de una hora, que la iglesia eres tú, que la iglesia la conformamos tú y yo. No en un lugar, no solo en un horario, sino que todo el tiempo tú y yo somos iglesia. Y es que un lugar sin personas, pues es eso, no solo una construcción, solo un lugar, solo paredes, no tiene más sentido. Pero cuando se forma un grupo, familia, 2 personas, ya estás formando ser esa iglesia. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, nosotros pasamos a ser parte de la familia de Cristo. Y bueno, sabemos que cuando nosotros vamos a la iglesia, pues somos varias familias, somos varios grupos formando iglesia. Y me gustaría que tú tuvieras en mente eso, que tú eres iglesia, que tú eres miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero que leamos esta palabra en 1 Corintios 12:27, que es nuestro versículo base, para que tú lo tengas en cuenta, para que tú lo recuerdes, para que constantemente recuerdes quién eres. Y dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Te digo, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú pasaste a formar parte de ese cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, pero tú ya eres parte de esa familia. Y te decía, venimos, ¿no? Como a congregación, a reunirnos cada domingo, porque pues también es algo, ¿no? Que la palabra nos pide, que nos dice que alabemos juntos. Y es un momento bien, bien bonito, ¿no? Donde todos juntos, siendo familias,
o siendo a lo mejor solo, ¿no? Que a lo mejor vienes solo, pero vienes de parte de una familia, a ser parte de la familia de Cristo, conformas esa persona, ¿no? Eres miembro del cuerpo de Cristo. Y juntos venimos a alabar, juntos venimos a escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, lo que tiene para nuestras vidas. Y somos cada uno iglesia. Y algo que nos asombra, a mi esposo y a mí, es saber que eres parte de una iglesia, no solo así como local, o sea, eres parte del cuerpo de Cristo, pero a un nivel enorme, ¿no? Es de países, ¿no? Más de Asia, de Europa, de tantos lugares. Y sabes, ahora que visité a mi mamá, ella vive en California, y fuimos al lugar donde regularmente ella se reúne. Y a mí nos quedamos como, no sé, sorprendidos porque llegó un pastor de África a dar el mensaje ese día y cantó una canción, Cuán grande es Él, en su idioma. Y podíamos como todos conectarnos porque es un canto que la mayoría no sabemos, pero era en otro idioma y no sé, me imaginaba a lo mejor un tiempo que en tantos lugares, en tantos idiomas, se está alabando a Dios. Todos somos parte de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia, y eso era así de wow, nosotros conformamos esa iglesia. Tú eres iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué más nos dice la palabra? Nos dice que somos templo de Dios, que su espíritu habita en cada uno de nosotros, habita en ti. Y eso nos lo dice en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, realmente eres templo, eres iglesia, eres miembro del cuerpo de Cristo. O sea, tú eres parte de algo grande de Dios, o sea, de su familia, de su cuerpo. Tu sola persona ya es templo de Dios. O sea, ¿te imaginas eso? Y no sé cómo es que tú lo percibas, pero cuando te das cuenta que, no sé, por ejemplo yo, ¿no? Mari Carmen, wow, o sea, soy templo de Dios, soy templo del Dios Todopoderoso, del Dios que es el creador, quien hizo los cielos, quien hizo los mares. Tenemos o sea, nuestra persona es algo muy importante al ser miembros del cuerpo de Cristo. Somos familia en Cristo. Y sabes, donde tú estés, tú representas a Cristo. Donde tú estés, tú eres iglesia. Así que si estás en la casa, en la escuela o en el trabajo, sigue siendo iglesia, sigue representando el cuerpo de Cristo, sigue siendo templo de Dios. Y es ahí donde más tiempo pasamos, porque sí, como congregantes vamos a, tal vez, pues sí, ¿no? Como te decía, los domingos o vamos a células, pasamos un tiempo como hermanos, estudiando la palabra, cantando, pero el mayor tiempo que vivimos, que pasamos, es regularmente en nuestras casas, trabajos, escuelas. Y el hecho de que pasemos más tiempo ahí no quiere decir que tengamos que cambiar, ¿no? Que solo sintamos que somos iglesia cuando estamos en un lugar con demás hermanos. Tenemos que sentir todo el tiempo que somos iglesia, sea donde sea. Y te decía, en casa, en escuela, en trabajo, tú sigues siendo iglesia. Y sabes, hablando de escuelas, yo recuerdo, ¿no? Desde que yo iba a la escuela y ahora que me toca llevar a mis hijos, es algo que siempre nos dicen los maestros o en las juntas, ¿no? Cuando pues están ahí diciendo cómo va el trimestre, el bimestre,
Dicen aquí en la escuela, los maestros o en la escuela se viene a enseñar conocimientos, pero la educación viene desde casa. O sea, es algo que normalmente dicen, ¿no? Tratando de decirnos a los padres de, hey, sus hijos ya vienen educados desde su casa o edúquenlos, ¿no? Porque traen un comportamiento que aún les falta, ¿no? Aprender más. Y no sé si ustedes en semanas pasadas escucharon una noticia acerca de un kinder donde pues al parecer el niño acusó a la maestra que lo trataba mal a sus papás, y pues los papás fueron al kinder y llegaron de una forma violenta, y al parecer en la noticia se veía que la mamá llega a golpear a la maestra y el niño entra corriendo y riéndose y diciendo es una mala maestra. Entonces el papá también con una actitud pues amenazadora, ¿no? Y eso a muchos nos sorprendió, ¿no? O sea, ver cómo sí, pues nuestros hijos, los niños, van tomando el ejemplo de los padres. Y por eso es bien importante que tú, siendo iglesia, comiences desde casa. Y es que desde casa comienzas a vivir, ser parte del cuerpo de Cristo, a ser iglesia en el ejemplo, en las actividades que tú tienes. Y es que es cierto, ¿no? Cada niño ve cómo se comporta su alrededor y también lo sigue, ¿no? No sé si tú recuerdes, pero pues yo recuerdo cuando era niña, tengo esos recuerdos de ver a mis papás, ¿no? De ver si discutían o no discutían, o si estaban viendo si alcanzaba el dinero o no, o su comportamiento dentro de casa y fuera de casa, ¿no? O podía decirme mi mamá o mi papá, no te preocupes, todo está bien. Pero tú como niño observabas, ¿no? Y decías, no se ve bien las cosas, ¿no? Algo está pasando. O podías notar, ¿no? Que a lo mejor tu mamá, tu papá con otras personas podía ser más tolerante, más sonriente, y dentro de tu casa pues no, ¿verdad? Era así como que luego la explotaban, y tú en casa te dabas cuenta. Y sabes, a un niño no le mientes. A un niño cuando pues tú quieres a lo mejor ocultar algo, no le mientes. Los niños se dan bien cuenta quién realmente eres. Y si los niños se dan cuenta, y si a un niño no le mientes, imagínate a Dios. O sea, a Dios tú no le vas a mentir. A Dios no, Él te ve todo el tiempo, ¿no? Él conoce tu corazón, tus pensamientos. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo voy a la iglesia, yo canto, yo pongo atención, o no sé si estés poniendo atención, o estés pensando en qué vas a hacer después o qué te faltó hacer. Pero Dios sí conoce cuánta atención estás poniendo. Dios conoce si a lo mejor tú estás, en vez de recibiendo, estás como tomando otra actitud donde, no, esa canción siempre cantan la misma, o no, mira, ya se le olvidó el versículo y está predicando. Dios conoce si tú estás expectante o si estás en una actitud donde solo estás viendo si se equivocan, y Él sabe perfectamente cómo te comportas en medio de tu comunidad, en medio de los hermanos en Cristo, en medio de tu familia. Él sí lo sabe, y el que tiene que recordar que es iglesia, que es cuerpo de Cristo, eres tú. Nosotros constantemente lo tenemos que recordar. Y es que a lo mejor este tema que estamos abordando, dices, yo ya lo sé. Yo ya sé que soy cuerpo de Cristo, yo ya sé que somos miembros, yo ya sé esa parte de la palabra donde habla de que pues a lo mejor uno es mano y el otro. A lo mejor dices, yo ya lo sé, ya lo leí. Pero a veces en nuestra vida cotidiana se nos olvida que somos cuerpo de Cristo, se nos olvida que donde estemos somos iglesia, y puede que caigas, ¿no? En tu escuela, en tu trabajo, con las conversaciones, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, pues
con personas que no son fuera de la iglesia, se puede decir, de mis hermanos en Cristo, pues convivo con otros padres de familia, ¿no? De las escuelas de mis hijos. Y yo sé bien, ¿no? O sea, como que tú empiezas a conocer a las personas y cómo se van dando las conversaciones. Y tú sabes si te involucras o hasta dónde pones un límite, ¿no? Yo puedo a lo mejor platicar con las mamás y las mamás se tornan a una crítica hacia pues maestros, directores, o a lo mejor dices, no, a lo mejor su crítica o no es más crítica, o a lo mejor están pensando en, podríamos ayudar en esto, en otro, y tú sabes cómo irte en la conversación, ¿no? Pero a lo mejor si entras a comerte a las personas, a estar en el chisme y todo, o sea, se te está olvidando en ese lugar que aunque no estés en Sinaí o en otro lado, eres iglesia. Donde sean tus pláticas, eres iglesia, tus conversaciones en el teléfono, tus conversaciones en todos lados. Recuerda que tú sigues siendo iglesia. Y sabes, ahora que estábamos leyendo en curso con nuestro pastor la Biblia, pasamos Timoteo, y algo ahí que todo, ¿no? Es tanta enseñanza, pero me llamaba mucho la atención los requisitos que tienen los obispos y los diáconos, ¿no? Que sabemos que pues dice que que se aspira a una noble actividad, ¿no? Bueno, lo de ser obispo y con pastor, diáconos. Pero yo creo que no solo es como exclusivo de ellos, ¿no? Yo me imagino que aquí lo recalca para ellos, pero yo me imagino que Dios lo pone en su palabra también, porque cada uno que queramos servir, que queramos ser como miembros activos de su iglesia, necesitamos llevar esto, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención 2 puntos que tocaba ahí y me gustaría que los leyéramos. Están en 1 Timoteo 3 y me gustaría que leyéramos 4, 5 y de ahí nos saltamos al 7. Te los voy a leer. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El 7. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Wow, aquí la verdad a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, estos son requisitos para aspirar, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, les habla que tienen que primero, o sea, gobernar bien su casa. Si nosotros, te digo, a lo mejor como miembros activos o que nos gustaría servir, si esto es bien importante, ¿no? Que primero lo hayamos hecho bien desde casa. O sea que si a lo mejor en algún momento te dices, ay, a mí me gustaría participar en esto o en el otro, o a lo mejor no, a lo mejor dices, no, yo sí necesito estos requisitos, mejor ahí la dejo, yo no quiero, pues también, pues de alguna forma tú eres cuerpo de Cristo y también, ¿no? Aquí nos decía que los de afuera hablen bien de ti, o sea, va no solo en cuestión que solo es tu casa, y es que sí es en tu casa, ¿no? Porque también te decía al inicio, a lo mejor tú vas solo a la iglesia, tú vienes de una familia para formar parte de otra, pero ¿cómo va a conocer tu familia del amor de Dios si no va a ser más que a través de ti? Así que desde casa eres iglesia, desde casa eres ejemplo, con tus amistades eres ejemplo, y estos requisitos que veíamos es como, yo los veo como
paso número 1, ¿no? Si tú no tienes el paso número 1, ¿cómo vas a querer tomar el paso número 5, 6, ¿no? Es bien importante que desde casa pongas por obra todo lo que tú has leído en la palabra, que tú desde casa te sientas ese representante de Cristo, que tú desde casa des ese testimonio, ¿no? Y es que, o sea, te imaginas que en casa, ¿no? Pues tú actúes de una forma y fuera de casa otra, pues sabemos que te decía, nuestros hijos nos ven, y si tu familia aún no cree, pues está observándonos, y a lo mejor puedas decir, híjolas, es pesado, ¿no? Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que te ayude, acuérdate, eres templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ti. Él lo hace. Tú solo tienes que recordar que tú eres ese cuerpo de Cristo, ese templo de Dios, y que a lo mejor fallaste, a lo mejor ese 5 minutos fueron de explosión, tensos, pero de practicar, ¿no? Perdón, me equivoqué. Perdón, me exalté, o que la ira no nos domine, sino dominio propio. Todo comienza desde casa, y aquí, por ejemplo, dice que los hijos le obedezcan con el debido respeto, ¿no? O sea, también dices, wow, ¿cómo, no? Con el debido respeto, no con el debido miedo, ¿no? Que tus hijos te obedezcan con miedo. Son cosas que la palabra de Dios nos va enseñando y que su Espíritu Santo nos ayuda. Así que yo te invito a que reflexiones si realmente estás actuando como ese miembro del cuerpo de Cristo, que si realmente estás actuando como esa iglesia, que realmente cada vez que estés ahí en casa, en trabajo, en escuela, tú analices si te estás comportando de la forma en que Dios le gustaría que lo hiciéramos. Y que sé que es algo que sabes, pero dejemos de tenerlo nada más como un conocimiento, sino llevémoslo a la práctica y seamos esos hijos que honran a Dios. Bueno, pues vamos a cerrar los ojos para terminar este momento con una oración. Bendito eres, Dios. Muchas gracias te damos, Padre, por lo bueno que eres. Gracias porque tenemos ese privilegio de llamarte Padre. Gracias porque tu amor inmenso, a través de Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección, nos dio ese acceso a llamarte Padre. Tenemos el privilegio de ser parte de esa familia en ti. Gracias porque nosotros somos personas que a lo mejor fallamos, Señor, que a lo mejor no lo merecemos, pero es tu amor que cubre multitud de pecados, es tu amor el que nos abraza. Y hoy te pedimos que seas tú ayudándonos, que tu Santo Espíritu nos ayude a recordar quiénes somos en ti, a ser representantes dignos del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra en todo tiempo y en todo lugar, y llevarlas no solo en nuestros corazones, no solo en nuestra mente, sino llevarlas por hecho. Ayúdanos que cada situación difícil que se presente en nuestras vidas sea una oportunidad, Señor, que tengamos para recordar tu palabra, que no lo veamos, Señor, como berrinches de hijos, como problemas de familia, sino como una oportunidad de tu evangelio en nuestra casa, en nuestros hogares, que seamos iglesia en todo tiempo, en todo lugar donde estemos, Señor. Y perdónanos, Padre, si te hemos fallado, perdónanos si en algún momento nos hemos prestado, Señor, a conversaciones que no son dignas.
Perdónanos, Señor, si ha habido ese tiempo, Señor, donde nos gana el enojo y hemos herido, Padre, sin querer a alguien. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo continuamente nos esté recordando quiénes somos en ti, que tu Espíritu Santo constantemente nos esté redarguyendo y enseñando quiénes somos, Señor, que somos parte de tu cuerpo, Señor, que somos parte de tu iglesia. Gracias, Padre hermoso, por la palabra que tú hoy nos enseñas, porque sabemos que proviene de ti, porque sabemos que eres tú el más interesado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, de la forma correcta. Gracias te damos por lo bueno que eres, por tu amor y por tu misericordia que nos guían y nos siguen en todo tiempo. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.